Así inicia Es Noticia en profundidad. Qué placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra sede central. En Caracas, en Venezuela, a partir de este momento tenemos 3 titulares y en la próxima hora lo desarrollamos. Aquí están. En Noticia Venezuela, las sanciones son un crimen. Ese es el nombre de una campaña mundial que emprende el gobierno de esta nación suramericana, en la que se detalla de manera muy específica los efectos del bloqueo económico, financiero, comercial de distintos tipos de Estados Unidos que ejerce la Casa Blanca en contra de esta nación. Vamos a profundizar en ello. Avanzamos. Segundo tema que es noticia, Guyana. A la incertidumbre por la falta de resultados se suman protestas en varias regiones del país. El escrutinio sigue paralizado. La oposición denuncia que se gesta un golpe de Estado. Analizamos este panorama. Tercer tema que es noticia en titulares, Brasil. El asesinato de un reconocido líder del movimiento de trabajadores sin techo por parte de la policía en Minas Gerais pone en evidencia su vulnerabilidad desde la llegada del presidente Jair Bolsonaro a este cargo, a este gobierno. Las agresiones contra miembros de históricas organizaciones sociales no cesan en el país. Hacemos un balance oportuno a propósito de este asesinato. En Noticia que así comienza, bienvenidos. En Noticia Venezuela, con una campaña mundial, el país denuncia el impacto criminal de las acciones impuestas por el gobierno de Estados Unidos sobre el erario público y sobre los derechos humanos del pueblo venezolano. Una denuncia que será evaluada por la Corte Penal Internacional como un delito de lesa humanidad. Es una denuncia que fue llevada días atrás por parte del gobierno de Venezuela. Tenemos esos detalles a continuación. Las sanciones son un crimen. Es el nombre de la campaña emprendida por el gobierno venezolano, que denuncia los graves delitos cometidos contra la población por parte del gobierno de Estados Unidos, con la imposición de medidas coercitivas unilaterales y bloqueo económico. Misma denuncia que fue presentada el pasado 13 de febrero ante la Corte Penal Internacional, sustentada con informes que dan cuenta de las consecuencias de las agresiones emprendidas desde Washington. Por primera vez se está presentando un caso donde se demuestra que las medidas coercitivas unilaterales, que hoy constituyen un elemento fundamental de la política exterior de los Estados Unidos de Norteamérica, se constituyen delitos de lesa humanidad. Nosotros hemos presentado un extenso informe donde documentamos todas las acciones derivadas, confesiones directas del gobierno de los Estados Unidos, donde informamos de cómo ha estado afectando a la población venezolana en general. En el documento introducido ante la CPI, Venezuela detalla el impacto letal de las medidas coercitivas en áreas fundamentales como la importación de alimentos y medicamentos, así como las afectaciones en otros servicios públicos fundamentales como educación, transporte, agua y electricidad, debido a las restricciones aplicadas en el sistema financiero internacional. Asimismo, se expone el robo de activos petroleros de Venezuela en el comercio internacional. Han venido asfixiando la industria petrolera nacional, han atacado directamente a PDVSA, han restado operatividad financiera, logística, administrativa a nuestra industria nacional, afectando directamente los ingresos en Venezuela. A propósito, el canciller Jorge Arriaza informó que la CPI publicó en su sitio web la remisión hecha por el país. Además, en un comunicado, Venezuela repudió la renovación de la orden ejecutiva que cataloga al país como una amenaza inusual y extraordinaria para Estados Unidos, desde la cual buscan justificar las agresiones y crímenes de lesa humanidad contra el pueblo venezolano.
Vamos a ir con el análisis, seguimos detallando además este informe que da cuenta primero que es la base de esta campaña mundial de las sanciones son un crimen en contra del pueblo, en contra de Venezuela. Para ello nos acompaña Fernando Rivero, él es constituyente, filósofo y abogado. Fernando, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Tatiana, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti. Decía esta mañana la vicepresidenta del país algo que resulta tremendo cuando lo vemos de esta manera sintético. 126 instituciones, 133 funcionarios, 9 buques extranjeros, 40 buques de PDVSA, 15 aeronaves de Conviasa, 9 empresas estatales, 61 empresas extranjeras. Todo esto se encuentran entre afectados por las sanciones estadounidenses. ¿Quién seguirá recordando, pensando, diciendo que esto es una sanción para un grupo de personas? Bueno, es obvio que se trata no de sanciones que están dirigidas contra funcionarios, se trata, como bien lo establece el Estatuto de Roma, de crímenes de lesa humanidad, toda vez que se convierte en una agresión, se hace de manera sistemática contra toda la población civil, no diferencia entre unos y otros, y además de esto se ha constituido en una política de Estado de la Casa Blanca, es decir, los gobiernos de Estados Unidos, desde Obama hasta hoy, se han encargado de crear las condiciones jurídicas a lo interno de su país para tratar de socavar la institucionalidad venezolana mediante las medidas coercitivas unilaterales, que esto tiene, más allá de la cifra de los números, tiene unas implicaciones dolorosas para nuestro pueblo en el ejercicio real de la salud, la vivienda, el derecho a la alimentación, a los servicios públicos, entre otros aspectos. ¿Por qué es importante contarle esto al mundo? Hay algunos gobiernos que también evidentemente sufren este tipo de sanciones y se conocen, pero las cifras y la información es de carácter global. Venezuela intenta que sea de manera detallada. ¿Por qué? Sí, es importante que sea de manera detallada porque en Venezuela se está cometiendo, digamos, un gran crimen que es al mismo tiempo un experimento. Con esto se pretende aleccionar a los gobiernos de la región, los gobiernos progresistas o revolucionarios que tienen una postura independiente, que ejercen su derecho a la soberanía, a la autodeterminación de los pueblos. Pero no es solamente en nuestra América donde esto ocurre, también en Irán, Irak, Siria, países que se han colocado al margen de los dictámenes de Washington, lamentablemente se han convertido en objeto de estas sanciones, de estos crímenes. Ahora bien, ¿qué ocurre? La industria cultural del capitalismo, las grandes cadenas noticiosas, que son empresas privadas al servicio de los poderosos del mundo, ocultan esta realidad y presentan a los criminales como salvadores, presentan a quienes violentan la democracia y el derecho internacional público, lo presentan como quienes defienden a la humanidad en su conjunto. Esto resulta bastante paradójico porque resulta que quien te ataca después quiere parecer el salvador. Sí, de hecho. ¿A quién quieren hacerle creer este cuento? Mira, fíjate, creo que es importante recordar lo que ocurrió en Irak. En Irak destruyeron Irak luego de un bombardeo, luego de una invasión militar que fue un verdadero genocidio. Hoy ascienden a 2.500.000 los muertos en ese país desde que ocurrió la invasión y luego sus empresas van a la reconstrucción. Entonces enarbolan la bandera de la reconstrucción, pero los empresarios que ocupaban cargo dentro de la administración pública en aquel momento son los mismos que luego trabajan en los negocios de la reconstrucción de Irak. Particularmente el tema petrolero. Claro, la Harley Bulton, entre otros, Dick Cheney, el lobby petrolero de los Estados Unidos. Ahora bien, en el caso de Venezuela ocurre lo mismo, han destruido nuestra economía, han confiscado activos que son de la República, luego, en virtud de las implicaciones, las consecuencias que esto tiene para la población, bueno, señalan que hay una migración de la población, señalan los problemas que se han ocasionado al país, que no son fruto del azar, no son fruto, digamos, de la política interna, de los asuntos internos de los venezolanos, sino más bien, digamos, del conjunto de acciones que en el marco de la estrategia militar estadounidense se vienen desarrollando contra Venezuela. Nos hablabas de Irak. En este contexto habría que revisar también la situación de Libia para luego profundizar en un hecho que también resulta bastante, tal vez, en materia de análisis para el propio gobierno de Estados Unidos. Porque son cantidad de sanciones, ya uno se preguntaría, ¿pero qué más van a sancionar? Como se conoce a nivel internacional. En el contexto de un bloqueo que decíamos en titulares, económico, financiero, comercial, a la salud, a los alimentos, todo lo que se pueda significar de necesidades básicas para el pueblo venezolano. Pero es un gobierno que se mantiene firme, un pueblo que está firme y un sistema también a través de fuerzas militares que está firme. Sí, en efecto, lo que ha ocurrido en Venezuela ha dejado, digamos,
en una situación de derrota permanente a la política exterior estadounidense con relación a Pero y América entonces, Latina y el si Caribe. lo vemos además desde esa perspectiva, si es una postura de derrota, parece entonces que van con mayor nivel de venganza. Sí, digamos que ellos han tratado, digamos, de quemar todas las etapas para evitar una invasión directa. Ellos no han descartado ningún escenario en Venezuela, han utilizado todo lo que señala sus manuales militares, la doctrina de guerra no convencional ha aplicado todos los aspectos, ha combinado un conjunto de tácticas y en ese sentido ahora, en el marco de eso, la doctrina conjunta, desde el punto de vista militar, pretende utilizar de forma sistemática, continua, permanente y por todos los flancos ataques que traten de minar la moral de nuestro pueblo, socavar la institucionalidad, violentar el Estado de Derecho y para ello han utilizado una oposición que es apátrida, una oposición que se ha colocado al servicio de los intereses estadounidenses y en definitiva todo esto busca recuperar el control del continente. Tratan, en otras palabras, de adelantar una política neocolonial, recolonizar, para tratar de someter a gobiernos como el de Cuba, Nicaragua, Venezuela, Argentina, México, en fin, los movimientos populares que también se levantan en los diferentes países. Y de nuevo, como revisábamos la situación de Irak, Libia y Venezuela, el tema del petróleo de fondo. Y Sí. en general, la repartición de los recursos naturales. De hecho, hace algunos días el presidente Donald Trump hablaba acerca de Siria diciendo que se habían quedado con parte del petróleo sirio. ¿Hasta dónde entonces puede llegar? Porque todo lo que sucede es absolutamente ilegal. Sin embargo, lo hacen. Y hay una comunidad internacional que está viendo. Sí, digamos que el capitalismo neoliberal en este momento necesita el control de los recursos naturales, por eso la importancia de Venezuela en este momento cuando frente a competidores globales que han emergido con mucha fuerza y que hoy disputan la supremacía en el ámbito económico, militar y político, como el caso de India, China, Rusia, entre otros, bueno, los Estados Unidos pretenden hacerse del control geopolítico de esta zona del mundo, de esta Y por parte eso del entonces, mundo. Fernando, es que hay parte de esa llamada comunidad internacional que no dice nada, a la espera tal vez de que les toca de esa torta, de esa repartición de Estados Unidos. Yo creo que nosotros deberíamos colocar en el tapete la discusión sobre lo que es la comunidad internacional, porque se trata de un grupo de gobiernos alineados a la política de la Casa Blanca, pero no representan a la mayoría de la humanidad, no representan ni siquiera a todos los países. El Grupo de Lima son apenas un conjunto muy pequeño de naciones. Si nosotros valoramos los estados que forman parte de la Organización de Naciones Unidas, estamos hablando de 197. En África, en Asia, acá mismo en América Latina, en Europa, hay muchos países que condenan la política exterior de los Estados Unidos, pero también obviamente lo que ha ocurrido, por ejemplo, el reciente caso del asesinato del general Soleimani allí en Irak, esto refleja una política terrorista que sirve de escarmiento, de amenaza permanente, porque los Estados Unidos se han erigido en una especie de policía del mundo que se abrogan el derecho de utilizar la fuerza militar en cualquier parte del planeta. Con cualquier acción de manera ilegal, y aunque para todos los gobiernos y todos los estados sepan y les quede claro que es ilegal, eso es bastante paradójico, no deja a veces uno de sorprenderse. Sí, porque eso es un irrespeto permanente al derecho internacional público, a la igualdad de los estados, al derecho a la soberanía, a la autodeterminación de los pueblos, en fin, de lo que se trata, la política exterior de los Estados Unidos es imponer la hegemonía, la supremacía global a cualquier precio. Y no hay forma, perdóname, que cuando te escucho atentamente me pregunto, ¿no hay forma de sancionar a Estados Unidos, otra superpotencia como China, por ejemplo, que tiene la mayor parte de su deuda, de los bonos del Tesoro? ¿Por qué no sancionan? De hecho, China ha tomado medidas en el ámbito económico frente a las acciones de los Estados Unidos en el campo económico comercial. Sin embargo, yo creo que acá lo que se impone en este momento es levantar un gran movimiento en términos de opinión pública, una movilización permanente que obligue a que el gobierno de los Estados Unidos reconsidere su postura y que esto tiene que tener también un eco dentro de la sociedad estadounidense. Yo creo particularmente que se trata un poco de lo que ocurrió en Vietnam, ese movimiento de universitarios, de la juventud en Europa, en América, en todas las latitudes del planeta, condenando las acciones de los Estados Unidos. Ayer, digamos en el pasado, décadas anteriores, apelaban fundamentalmente a los golpes de Estado, estilo el de Chile en el año 1973, o apelaban a invasiones, como lo que ocurrió en efecto en Vietnam, pero ahora han, digamos, sistematizado esa experiencia y apelan a fórmulas edulcoradas como
las sanciones, las medidas coercitivas unilaterales. El bloqueo que sufre en este momento Venezuela y otras naciones del mundo. A propósito de ello, esta noche ha hablado el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, con respecto a lo que ha significado este inicio de esta campaña a nivel mundial. Él ha contado algo más, aquí está. Y Trump le dijo a su presidente Iván Duque: ¿cómo va el plan que tú me dijiste que garantizabas a Venezuela? No estoy exagerando, tengo información de primera mano. Lo agarró por la perchera y le dijo: tú me dijiste que garantizabas a Venezuela. Y Duque se vino desesperado por cumplirle a Trump y mandar mercenarios que llenen de violencia, guerra y terrorismo, bombas a Venezuela. No estoy exagerando, solo quiero llamar a la conciencia, tocar la campana de la alerta nacional a todo nuestro pueblo y a los pueblos hermanos de Colombia y del mundo. Y ahora fue citado en la mansión de Donald Trump en Miami, Jair Bolsonaro. Único tema: empujar al Brasil a un conflicto armado con Venezuela. Es el único tema que tiene con Jair Bolsonaro y desde Venezuela lo denunciamos. La denuncia que hace el presidente de Venezuela con respecto a Brasil, más detalles de cómo ha actuado el gobierno del presidente Iván Duque desde Colombia y operado todo esto a través del gobierno de Estados Unidos. El mayor nivel de peligrosidad entonces que esto reviste, Fernando, está allí todo este nivel de bloqueo, hay una campaña de denuncia internacional, una corte penal internacional que tiene todos estos insumos, en los que además te preguntaría, por ejemplo, cuando dicen los promotores de una eventual invasión, como lo hemos visto varios de los altos funcionarios de la Casa Blanca, el ex asesor de Seguridad Nacional John Bolton, etcétera, etcétera. ¿Eso es materia probatoria para un caso? Mira, aquí lo que está ocurriendo es que contra Venezuela se viene implementando un dispositivo militar que ha acercado, comandado por el Comando Sur, que ha acercado a nuestro país. En Colombia encontramos la vanguardia de ese dispositivo y se inició con Uribe Vélez cuando se anidaron en territorio colombiano 7 bases. Posteriormente, el gobierno de Santos adhirió a la OTAN, Colombia a la OTAN. Ahora bien, ¿qué se está tramando en este momento? Ellos están valorando como posibilidad, además aprovechando las implicaciones que esto tendría favorables para Trump, para el voto de la Florida en la contienda electoral que está por venir, están aprovechando las condiciones electorales para tratar de empujar también una nueva ofensiva contra Venezuela. No hay justificación alguna para una agresión militar contra Venezuela. En Venezuela no hay un Estado forajido, canalla, no hay una institucionalidad sólida que funciona, hay una separación de los poderes públicos, quiero decir, de las diferentes ramas del poder público, el ejecutivo, el poder electoral, el poder legislativo, el poder judicial y el poder moral. De manera que acá en Venezuela no hay ningún pretexto que sirva para justificar esa agresión, que además hay que decirlo, la Carta de la Organización de Naciones Unidas proscribe el uso unilateral de la fuerza y el Consejo de Seguridad de la ONU no ha, tomado una decisión al respecto, entonces mal podría el gobierno de los Estados Unidos apelar a la vía militar. Se trata en definitiva de una agresión claro, que y le da continuidad. se salta por encima cualquier principio de Naciones Unidas, que vemos también el nivel de quiebre que tiene. Cuando nos hablas de las elecciones en Estados Unidos, necesariamente todo este año 2020 hay que verlo en clave electoral norteamericana. Sí, desde luego. Ahora bien, hay una disputa por el electorado, particularmente allí en la Florida. En la Florida. Y el presidente actual, Donald Trump, además candidato a la reelección, está planteando, por supuesto, tiene dentro de su estrategia electoral cooptar ese voto. Y para cooptar ese voto ha levantado un lenguaje sumamente agresivo, una política que afianza la ya criminal política exterior frente a Cuba, Nicaragua y Venezuela. De manera que se trata de los lobbies, más duros del lobby mayamero, presionando al gobierno de los Estados Unidos y asimismo el gobierno de los Estados Unidos hoy presiona a los países donde ha fracasado su política guerrerista. Algunos de ellos dentro de este llamado de la derecha extrema del Tea Party, que son figuras claves dentro de la Florida. Para despedirte, mientras esto sucede en Estados Unidos, y hay además un sector de la oposición que evidentemente no quiere para nada Venezuela porque quiere ver destruido su país, avanza dentro de Venezuela un diálogo nacional. ¿Qué opinas de ello?
Bueno, creo que en un ambiente democrático como el que existe en nuestro país, el diálogo es la fórmula predilecta para la solución de los diferentes problemas, para la solución de las controversias que pueden existir en el plano político. Nosotros saludamos, quienes abogamos por la paz, saludamos el llamado que se ha hecho para constituir las comisiones, cumplir con todos los extremos de ley y nombrar un nuevo Consejo Nacional Electoral que en el marco de un conjunto de garantías ya existentes y nuevas que ha solicitado la oposición se pueda desarrollar un nuevo proceso electoral, de forma que aquí en Venezuela avanzamos hacia las elecciones legislativas para renovar esa rama del poder público, y eso tiene gran importancia porque coloca a los venezolanos, a las venezolanas, la posibilidad de dirimir sus diferencias como se hace en cualquier país democrático a través del voto. Y acabar, Fernando, con el desacato de la Asamblea Nacional. Claro, ese desacato provocado por una oposición minoritaria que cree en la vía violenta para derrocar al gobierno es funcional a los intereses de Washington, de manera que estas elecciones van a revalidar, digamos, la fe de nuestro pueblo en la paz, van a revalidar la esperanza de nuestro pueblo en la solución pacífica a los diferentes problemas que tenemos. Con eso te despido, Fernando. Muchas gracias, un placer. Gracias a ti, Tatiana. Así nos vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia, Guyana. A la incertidumbre por la falta de resultados, se suman protestas en varias regiones del país. El escrutinio sigue paralizado, la oposición denuncia que se gesta un golpe de Estado. Tenemos esa radiografía y la analizamos al volver. Estamos en Es Noticia. Noticia Guyana, la falta de resultados de las elecciones generales del pasado lunes colocan bajo sospecha todo el proceso de votación que debía escoger al próximo presidente y a 65 representantes de la Asamblea Nacional. Cuestionadas por diversos organismos de observación como el Centro Carter, este viernes se generan protestas en varias partes del país. Tenemos ese panorama. El escrutinio que debería dar un rápido resultado electoral se detuvo hace 2 días. A esto se suma que la sede del órgano electoral está cerrada por orden del Ejecutivo Nacional. Situación que se agrava debido a las denuncias de fraude por parte de sectores de la oposición que han sido calificadas como creíbles por la misión del Centro Carter, además de supuestas amenazas al personal diplomático que ejerce tareas de observación y el inusual abandono del líder de la misión especializada enviada por la Organización de Estados Americanos. Este viernes la CARICOM, organismo multilateral de mayor influencia y legitimidad en la región, emitió un comunicado donde fijó posición al respecto. La comunidad del Caribe está preocupada por las acusaciones que se hacen sobre las elecciones de Guyana con respecto a la tabulación de resultados basados en las declaraciones de encuestas POE en la región 4. La comunidad hace un llamado a la Comisión de Elecciones de Guyana, GECOM, para garantizar que se cumplan fielmente todos los procesos legales y procesales con respecto al conteo de votos y la declaración de resultados para garantizar que el resultado de las encuestas exprese la voluntad del pueblo de Guyana. Hacemos un llamado a todas las partes y guyaneses a mantener la calma mientras se resuelven estos problemas. La incertidumbre en torno a los resultados generó disturbios en las localidades de Berbice y Lusignan, donde manifestantes incendiaron neumáticos y otros objetos en las calles con la finalidad de presionar por un anuncio oficial del ente electoral. 2 candidatos se declararon ganadores, David Granger, quien aspira a la reelección, y el candidato presidencial por el Partido Progresista Popular de Guyana, Irfan Ali. Detrás de la pugna por el poder, late el boom petrolero de los próximos años. De acuerdo a estimaciones oficiales, la producción de crudo en el país será de 750,000 barriles diarios, una de las más altas de la región. Proceso de expansión donde la multinacional ExxonMobil jugará un papel fundamental,
ya que han logrado la totalidad de las concesiones de explotación gracias al gobierno de Granger. Vamos vía telefónica hasta Georgetown, la capital de Guyana, con nuestro enviado especial, Alejandro Kirk. Alejandro, muy buenas noches. El panorama esta noche en el país. Vamos vía telefónica hasta Georgetown, la capital de Guyana. Hola Tatiana, muchos saludos desde Georgetown. Como se ha narrado perfectamente, la situación continúa en lo mismo, todo el país expectante. Lo último que tenemos es que el partido, esta Alianza por la Unidad Nacional, APNU por las siglas en inglés, ha dicho que intentará mañana, sábado, detener una demanda judicial presentada por el Partido Progresista Popular para que no se produzca la declaración de los resultados finales como pretendía hacer el GECOM, la Comisión Electoral. Esto es lo último que hay y el argumento es que los disturbios que se han producido en varias ciudades del país, uno de los cuales nosotros pudimos presenciar y que fue más bien que disturbios, una represión policial contra los manifestantes del Partido Popular Progresista, una represión que fue con gases y con balines de goma, que nos recordó un poco la situación chilena, tal vez con menos intensidad, pero igualmente duro, y manifestantes que estaban sí bloqueando caminos, pero no estaban agrediendo a nadie, estaban protestando por lo que consideran un fraude. Un fraude que al parecer se quiere consumar con esta rapidez para restablecer el orden público, un discurso que hemos escuchado en otros países de América Latina. La propuesta de tener esta demanda que ha paralizado la intención de declarar los resultados finales contrasta con la intención de la comunidad internacional, esta vez sí, que en todos los tonos, por todas las delegaciones de observadores, incluida, por cierto, la OEA, con la participación de los embajadores de Estados Unidos, los altos comisionados de Canadá y Gran Bretaña, y por último la misión de Naciones Unidas aquí, todos han demandado algo bastante simple: contar los votos de acuerdo a las actas. Son 500 actas que hay que revisar, que se calcula que se pueden hacer en 4 horas, de manera que se pudiera haber hecho mucho antes y evitar todo este lío. Pero eso es lo que hace y que hace no creíble la declaración de victoria de la coalición gubernamental en la zona 4, que es la de Georgetown, porque un procedimiento bastante simple que se había hecho con las otras 9 regiones no se quiso hacer aquí y se pretende ahora apurar por motivos de seguridad pública. Por otro lado, este partido, la coalición gubernamental, ha intentado también estirar el asunto con un reconteo de actas de otras regiones que ya estaban consolidadas y por las que nadie había protestado. Entonces, esto se puede alargar, parece que es la intención, con procedimientos judiciales que van y vienen, pero tratar de que el presidente David Granger asuma legalmente sus funciones, con lo cual todo se convierte entonces en un alegato testimonial judicial que puede durar años. Una situación similar se vivió en 2015 y todavía hoy hay demandas judiciales que están en curso, de manera que ese no es el camino de una solución rápida. Y lo que nosotros vimos en las zonas de apoyo al PPP, como Lusignan, donde hubo barricadas, es de una inmensa furia por lo que ellos consideran un robo y una indignación tremenda, que es lo que exactamente está tratando. Incluso el propio líder del PPP llamó a mantener la calma y no cometer actos de violencia. Pero cuando ocurren estas cosas, las indicaciones de los líderes no siempre se mantienen. Esa es la situación, Tatiana. Estamos a la espera a ver mañana si se reanuda o no el conteo de votos de la región 4 o si se logra una decisión judicial que permita al presidente reasumir sus funciones como segundo mandato y consumar esto que hemos
ido narrando durante estos días. Adelante, Tatiana. Gracias, Alejandro. Incertidumbre es aún lo que se mantiene en el país por este completo reporte, este panorama tan detallado. Alejandro, gracias. Despedimos hacia nuestro enviado especial a Georgetown, Alejandro Kirch, y vamos con el análisis. Nos acompaña para ello Sergio Rodríguez Gelfenstein. Él es internacionalista, escritor, ex embajador de Venezuela en Nicaragua, ex director de Relaciones Internacionales de la Presidencia. Nos acompaña desde Caracas. Sergio, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Buenas noches, Tatiana. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Un país pequeño donde pareciese que un proceso electoral avanzaría con tal normalidad, ahora hay un problema muy grande. ¿Por qué crees que se llega a este punto? Bueno, como casi todos los fenómenos sociales tienen causas estructurales y causas coyunturales. Las causas estructurales están sustentadas en la herencia colonial que dejan las metrópolis cuando abandonan estos países. En el caso de Guyana se construyó un sistema político étnico, de manera que el partido en el gobierno hoy es un partido que representa a los afrodescendientes, y el partido de la oposición tiene una mayoría de militantes de origen indio. Y eso que ocurre también en Trinidad y Tobago, de una forma más destacada entre todos los países de la región. También es algo que nosotros podemos ver en otros conflictos de carácter que responden a una herencia colonial, como es el conflicto entre India y Pakistán por Cachemira, lo que ocurre de alguna manera también en el Medio Oriente con la repartición de países que hicieron tras la desaparición del Imperio Otomano. En fin, es otro tema, pero ahí hay una clara herencia colonial. En segundo término, también está lo que también es un sustento, todo este impulso que Estados Unidos le está dando a un mundo sin ley, en que cada quien se siente autorizado a hacer trampa. La democracia representativa ya prácticamente no tiene ningún valor, la ley menos. Cualquiera se toma justicia por su mano. Estados Unidos asesina a un general iraní en una visita oficial a Irak, meten preso a Lula sin argumento, meten preso al ex vicepresidente de Ecuador, Evo Morales gana las elecciones por 10 puntos, hacen trampa y lo destituyen, ponen a un narcotraficante de presidente en Honduras, apoyan la elección de un presidente en Argentina, lo primero que hace cuando llega al poder es pagar la deuda, hacer que el Estado condone la deuda de su familia. En fin, Estados Unidos está construyendo todo un mundo en que los delincuentes, los narcotraficantes, los paramilitares llegan al poder, y todos los valores que uno conocía en términos del republicanismo, de la democracia, se están perdiendo, y bajo el influjo dirá Granger o dirán otros, bueno, si Trump lo hace, ¿por qué no lo voy a hacer yo? Si lo hace Yanín Áñez, ¿por qué no lo voy a hacer yo? Si lo hace Macri, ¿por qué no lo voy a hacer yo? Si lo hace Piñera, ¿por qué no lo voy a hacer yo? Entonces, aquí lo más terrible que está ocurriendo es que cada vez más avanzamos hacia un sistema salvaje, donde se impone la ley del más fuerte, donde finalmente lo que impera es la violencia, lo que impera es el chantaje, la amenaza. Y yo diría que también, digamos, en términos estructurales y en términos coyunturales, fíjate que la OEA se retiró, y yo creo que ahí también tiene que ver, en lo más coyuntural, el hecho de que estamos ante unas elecciones prontas en la Secretaría General de la OEA, que la principal oposición que tiene Almagro para reelegirse está precisamente entre los países del CARICOM, que son los que propusieron una candidata alternativa, y en ese sentido la OEA prefiere retirarse a verse inmiscuida en un conflicto que tengan o no tengan relación con la OEA. Ya es normal que la OEA esté vinculada a actos fraudulentos, tramposos, de intervención, de ser la cara sucia de Estados Unidos. Ya de eso hay bastante, y lo acabamos de ver con el caso de Bolivia. 3 informes académicos que no ven fraude por ningún lado,
y detrás de ello la OEA. Ahora, en el marco de esta coyuntura también ha emitido un comunicado muy escueto, pero sí planteando su preocupación CARICOM. Recordar además que CARICOM es una organización como bloque que funciona bastante bien cohesionada dentro del Caribe. El peso que pueda tener este comunicado de CARICOM para Guyana. Bueno, mira, la presencia de la embajadora de Estados Unidos ha sido muy activa en todas las ruedas de prensa que ha habido. Como decía Alejandro Kirk hace unos minutos, aquí sin embargo pareciera haber una unanimidad entre todos los observadores internacionales, cosa bastante rara. La OEA, Gran Bretaña, o sea, todos los países de la OTAN, los países poderosos que generalmente son los que imponen presidentes, tienen una unanimidad de criterios junto a Naciones Unidas, junto al Centro Carter y otros organismos de observación electoral que están presentes ahí en Guyana. Al parecer eso indica que el tamaño del fraude es tan grande que es imposible ocultarlo, a pesar que Granger es un gran aliado de Estados Unidos, es un país que le entregó el petróleo a Estados Unidos a cambio de nada y que ha subordinado a Guyana a la órbita o ha puesto a Guyana en la órbita de Estados Unidos como nunca antes había estado desde su independencia. Yo me imagino que los países del CARICOM, que más allá de la posición política que tengan, se caracterizan por tener mucha autonomía, se caracterizan por tener principios en cuanto a la aplicación de las democracias en sus países, que son líderes muy honorables, la mayoría o casi todos los líderes en el CARICOM, que son líderes con mucha dignidad, ven de muy mala manera que Guyana entre en la lógica que Estados Unidos le está imponiendo a la región de hacer trampa, de que la democracia deje de ser un valor en sí, de la imposición, la amenaza, el chantaje y la prepotencia como método de imposición de criterios políticos. En ese sentido creo que, aunque cauto, este mensaje de CARICOM sí va a tener una cierta influencia. Pero finalmente, si nos atenemos a los hechos de los últimos años en la región, si Granger se decide quedar en el poder, así va a ser. Así va a ser. No creo que haya una invasión de Estados Unidos para restablecer el orden como ha hecho tantas veces en la región. Sí, de hecho, Sergio, hay algo que llama la atención, que de nuevo lo recordaba Alejandro Kirk. Lo que se necesita es la revisión de 500 actas. ¿Qué pasa en esta zona 4? Es que allí había mayor presencia del opositor para tratar de entender por qué no se revisan 500 actas, que como bien también lo decía Alejandro, eso se puede resolver en 4 horas. Bueno, porque no impera la democracia, lo que impera es la prepotencia, la fuerza, el chantaje, lo he dicho. Granger quiere mantenerse en el poder y en tanto en el mundo y en América Latina hoy, la honorabilidad, los principios, el reconocimiento del vencedor ya no son valores, sino que son valores que existieron y que se están perdiendo. En esa medida Granger sabe que si él se impone por vía de las fuerzas, nadie va a hacer nada. Ni Estados Unidos va a hacer nada, ni la OEA va a hacer nada, ni Canadá, ni Gran Bretaña, más allá de que estén diciendo que se respeten los resultados electorales. Finalmente a ninguno de estos países le importa que haya una guerra civil, que haya muertos entre la población civil, porque es un problema totalmente secundario en términos de las políticas que aplican para la región. Gracias, Sergio, por ese análisis. Por ahora se mantiene la incertidumbre, veremos lo que sucede este fin de semana, si se decanta de alguna manera esta situación. Sergio, muchas gracias, un placer. Gracias a ustedes, saludos. Muchas gracias, buenas noches. Así nos vamos a la segunda, última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia Brasil, este viernes fue asesinado un reconocido líder del movimiento de trabajadores sin techo. Desde la llegada de Jair Bolsonaro a la presidencia, las agresiones contra miembros de históricas organizaciones sociales no cesan. Tenemos ese balance al volver. Estamos en Es Noticia.
En noticia Brasil, la víspera fue asesinado Daniquel Oliveira dos Santos, líder social del movimiento de los trabajadores sin techo en Minas Gerais. Un policía militar en la región fue el responsable de disparar. Vamos a ofrecerles detalles de lo sucedido. Daniquel Oliveira dos Santos, de 41 años, era el coordinador de la ocupación Fidel Castro, organizada por MTST. Según el movimiento, Santos hacía un servicio de mantenimiento a una de las viviendas cuando un oficial de la policía militar le disparó en la cabeza, sin mediar palabras. En protesta contra el asesinato de Daniquel, miembros del movimiento de trabajadores sin techo realizaron el bloqueo de la carretera federal BR-050, que fue dispersada con gases lacrimógenos por la policía local. Ahí está un hecho concreto y en el fondo es la preocupación y la denuncia permanente de los trabajadores, del movimiento de trabajadores sin techo, del movimiento de trabajadores sin tierra, desde la llegada del presidente Jair Bolsonaro, cómo se han ido perdiendo los derechos y sus luchas, cómo han sido agredidas. A propósito de ello, otro hecho que queremos destacar a través de este portal de Brasil de Fato, el titular. Aquí está. Más de 3,5 mil mujeres sin tierra participan del primer Encuentro Nacional de Mujeres del MST. Este es el movimiento de mujeres de trabajadoras sin tierra. El lema es Mujeres en lucha, sembrando la resistencia. Aproximadamente 3,5 mil mujeres participan en ese primer encuentro de mujeres sin tierra en Brasil, la capital de Brasil. En Brasilia es. Realizado todos estos días, es la primera vez en la historia del movimiento que las trabajadoras, a través de su organización campesina, protagonizan un encuentro autoorganizado integralmente de la Coordinación Nacional del MST. Todo esto en el marco de lo que ya les estábamos precisamente detallando. Ellas llegan a este encuentro para denunciar la violación de los derechos de la mujer, de los derechos de la familia, de los derechos de los campesinos, cómo roban sus tierras a través de nuevas reformas de leyes del gobierno de Bolsonaro. Más información a esta hora vía telefónica con nuestro corresponsal en Sao Paulo, Nacho Lemos. Nacho, muy buenas noches. Inicialmente, preguntarte qué ha pasado con la investigación, si hay algo que se pueda sumar sobre el asesinato de este líder del MST. Saludos, Tatiana. Sí, ha sido lamentado por el movimiento Sin Techo este suceso que tuvo lugar en esta semana. El último jueves por la madrugada fue, como bien indicaban, asesinado Daniquel dos Santos, coordinador de la ocupación Fidel Castro en el municipio de Uberlândia, ubicado en el estado de Minas Gerais. Esta ocupación tenía 3 años y los militantes del movimiento Sin Techo denuncian que Daniquel dos Santos recibió un tiro en la nuca. Del lado de la policía militar alegan que estaba armado. El movimiento Sin Techo denuncia que no estaba armado, que ha sido parte de la persecución política. Algunos factores se conjugan delante de este suceso. Por un lado, la lucha por la vivienda digna en Brasil, 6 millones de personas, de familias sin techo, un déficit habitacional de 6 millones de viviendas y del otro lado 7 millones de viviendas vacías. Por otro lado, se conjugan también los discursos de Jair Bolsonaro contra los sin techo, los sin tierra, de criminalización. En diferentes oportunidades ya se ha manifestado Jair Bolsonaro a favor de que se dispare contra estos sectores de la población que sufren la falta de tierras para vivir, para plantar, y también la falta de viviendas en las ciudades. Y por otro lado, un punto muy importante, te comentaba que la policía alega que Daniquel dos Santos estaba armado, el movimiento Sin Techo dice que no estaba armado, y aquí se da un punto importantísimo porque durante el gobierno de Michel Temer fue sancionada una ley por el presidente de facto que da garantías a los propios militares de llevar a cabo los juzgamientos de los crímenes que hayan sido cometidos por los militares contra personas, contra civiles. En ese sentido, se han dado ya varios momentos en Brasil en los que los crímenes que han sido cometidos por las fuerzas, por la policía militar, han sido juzgados por los militares, y la sociedad denuncia de que no hay garantías de que haya un juzgamiento justo en cuanto a los crímenes que cometen la policía militar. Entonces, hay mucha preocupación por un nuevo caso de violencia policial, en este sentido, que puede ser juzgado por la propia fuerza que llevó a cabo este crimen. Para cerrar, un punto importante es que el próximo sábado, no mañana, sino el próximo sábado, día 14, se cumple
se cumplen 2 años del asesinato de Marielle Franco, una defensora de los derechos humanos de la favela de Amaré. Entonces, otra vez, la cuestión habitacional, la cuestión de los defensores de los derechos humanos aparece con la violencia policial conjugada en un mismo punto, Tatiana. Esto desde que llega el presidente Bolsonaro, lamentablemente lo reseñamos de una manera mucho más permanente. ¿Así lo sienten, así lo denuncian los movimientos, las organizaciones sociales, el MST, el Movimiento de Trabajadores Sin Techo, el Movimiento de Trabajadores Sin Tierra? Sí, así es. La coyuntura que vive Brasil política, los discursos de odio de Jair Bolsonaro contra los movimientos sociales, contra quienes que reivindican derechos sociales, se ha vuelto una constante estos ataques de Bolsonaro, y es por eso que los movimientos sociales denuncian que ese clima de violencia es incentivado desde sectores institucionales y especialmente desde el propio presidente Jair Bolsonaro. Además, por otro lado, la cercanía entre fuerzas, entre policías, militares, milicias, una tercera fuerza ahora que aparece, no solamente la ligación de Bolsonaro con los sectores de la policía militar, sino también de sectores parapoliciales, hacen que el terrorismo de Estado se vea exacerbado en este sentido. Un punto importante que hay que recordar que hace muy poco tiempo se llevó a cabo un motín en el estado de Ceará, incentivado por sectores del gobierno en relación con los policías militares. Hay relaciones denunciadas de vínculo entre las milicias, las parapolicías y aquellos sectores que asesinaron a Marielle Franco, relacionados al gabinete del hijo de Jair Bolsonaro. Entonces hay una trama por lo bajo, y salen a la luz estos crímenes contra los defensores de los derechos humanos cometidos por las propias fuerzas de seguridad, cuando no son las milicias o los sectores parapoliciales, Tatiana. Qué situación tan compleja la que vive Brasil, y allí de carne de cañón los líderes de los movimientos sociales. Gracias, Nacho, muy buenas noches. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Ponemos punto final a esta emisión de EsNoticias. Cerramos nuestra pantalla tradicional. Nos quedamos en redes sociales, @EsNoticiaTLSur, @TatianaTelesur. Durante esta jornada, otro hecho fue noticia. Que tengan un buen fin de semana. Nos encontramos el próximo lunes. Sigan con nosotros.